La batalla de Iwo Jime fue uno de los episodios más sangrientos y emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial, ocurrido entre febrero y marzo de 1945. La pequeña isla volcánica de Iwo Jime, situada a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio, se convirtió en un símbolo de sacrificio y heroísmo para ambos bandos involucrados en el conflicto, principalmente para Estados Unidos y el Japón imperial. El control de la isla fue considerado estratégico por los comandantes estadounidenses, ya que permitiría a los bombarderos B-29 tener una base aérea segura para ataques directos en territorio japonés y, al mismo tiempo, proporcionaría un punto de emergencia para aviones dañados en misiones de largo alcance. Antes de que comenzara la batalla, los japoneses ya predijeron que una invasión de la isla era inevitable. El general Tadamichi Kuribayashi fue asignado a defender Iwo Jime a cualquier precio. Con un ejército de alrededor de 21.000 soldados japoneses, Kuribayashi sabía que no podría derrotar a Estados Unidos en una batalla convencional. Entonces decidió implementar una estrategia defensiva única, transformar la isla en una fortaleza subterránea. Los japoneses excavaron una extensa red de túneles, cuevas y búnkeres reforzados. Los soldados se escondieron en estos refugios casi impenetrables, esperando que se acercaran las fuerzas estadounidenses. Esto significaba que la mayoría de las defensas eran invisibles desde el mar y el aire. El 19 de febrero de 1945, tras un masivo bombardeo naval y aéreo que duró semanas, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en las playas de Iwo Jime. Más de 70.000 marines participaron en el desembarco inicial. Al principio, encontraron poca resistencia en las playas, lo que llevó a muchos soldados a creer que los bombardeos habían destruido las defensas japonesas. Sin embargo, esta calma fue una trampa planeada. Cuando los estadounidenses avanzaron tierra adentro, fueron recibidos por una lluvia mortal de ametralladoras, morteros y artillería pesada. La suave arena volcánica negra de Iwo Jime obstaculizaba el movimiento de los marines, convirtiéndolos en blancos fáciles para los francotiradores japoneses escondidos en sus fortificaciones invisibles. Una de las posiciones más importantes de la isla era el monte Suribachi, un volcán inactivo situado en el extremo sur. La captura de Suribachi fue vital para los estadounidenses, pues su elevación permitía una visión estratégica de casi toda la isla. La batalla para tomar la montaña fue brutal, marcada por combates cuerpo a cuerpo en cuevas oscuras y túneles sinuosos. Después de días de intensos combates, el 23 de febrero de 1945, un pequeño grupo de marines logró llegar a la cima del monte Suribachi e izó una improvisada bandera estadounidense. Esta escena fue fotografiada por el legendario reportero de guerra Joe Rosenthal, lo que resultó en una de las imágenes más famosas e icónicas de la historia militar. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Los japoneses continuaron resistiendo con determinación implacable, luchando hasta el último hombre. Los combates en las llanuras de Motoyama fueron especialmente sangrientos, donde las fuerzas estadounidenses enfrentaron una feroz resistencia mientras intentaban capturar los estratégicos aeródromos de la isla. Los marines fueron constantemente emboscados por soldados japoneses que inesperadamente emergieron de túneles camuflados. La guerra psicológica también formó parte del conflicto. Los soldados japoneses llevaron a cabo ataques suicidas y se negaron a rendirse, incluso cuando estaban rodeados y sin suministros. La batalla se prolongó durante más de un mes. Las pérdidas humanas fueron inmensas, más de 26.000 soldados estadounidenses murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Del lado japonés, casi todos los defensores de la isla perecieron, solo unos 1.000 fueron capturados con vida, la mayoría gravemente heridos o desorientados. La estrategia defensiva de Kuribayashi había cumplido su propósito, infligiendo un costo humano devastador a los invasores. Incluso después de la conquista de Iwo Jime, la lucha por la isla no cesó por completo. Pequeños grupos de soldados japoneses se escondieron en túneles y cuevas durante meses, realizando ataques esporádicos hasta que fueron asesinados o capturados.
La isla devastada por la guerra se ha convertido en un símbolo del alto precio de la victoria y en un amargo recordatorio de la brutalidad del conflicto en el Pacífico. La batalla de Iwo Jime también dejó un profundo impacto en las generaciones futuras. Muchos de los marines que lucharon allí sufrieron un trauma duradero por sus horribles experiencias en la isla. La lucha incesante y el heroísmo demostrado por ambos bandos convirtieron a Iwo Jime en uno de los capítulos más estudiados y venerados de la historia militar. La isla, ahora territorio administrado por Estados Unidos, sigue siendo un lugar de memoria, con monumentos erigidos en honor a quienes lucharon y murieron en las arenas negras de Iwo Jime. Con la captura de Iwo Jime, las fuerzas estadounidenses obtuvieron una posición estratégica esencial para las operaciones en el Pacífico. Sin embargo, la batalla todavía resonaba en la mente de los soldados y comandantes. La determinación de los japoneses dejó una impresión duradera en el ejército estadounidense, que se dio cuenta de que futuras invasiones de las principales islas de Japón serían aún más costosas. La siguiente campaña, en Okinawa, demostraría esta amarga realidad. El general Tadamichi Kuribayashi, comandante de las fuerzas japonesas en Iwo Jime, siguió siendo una figura misteriosa y respetada hasta el final de la batalla. Informes y testimonios de soldados estadounidenses indican que posiblemente murió liderando un ataque final, negándose a ser capturado. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, muchos creen que se suicidó de acuerdo con el Código de Honor Samurái, fiel a la tradición militar japonesa. Su liderazgo y estrategia de defensa se estudian hasta el día de hoy como ejemplos de resistencia decidida en completa desventaja. Para los soldados estadounidenses, Iwo Jime fue un hito de valentía y sufrimiento. Del conflicto surgieron muchos héroes. De los 27 hombres que recibieron la medalla de honor por actos de extrema valentía, 13 lo hicieron póstumamente. Marines como John Baseloun, ya condecorado en la batalla de Guadalcanal, quedaron inmortalizados tras caer en combate. Sus historias han sido contadas una y otra vez para inspirar a nuevas generaciones de luchadores y mantener viva la memoria de los sacrificios realizados en las arenas negras de esa inhóspita isla. La icónica fotografía de Joe Rosenthal que muestra a los 6 marines izando la bandera estadounidense en el monte Suribachi se ha convertido en un símbolo perdurable de victoria, coraje y sacrificio. 3 de los 6 hombres representados en la imagen murieron días después del suceso. Para supervivientes como Ira Hayes, la fama fue a la vez una bendición y una maldición. Hayes, un nativo americano descendiente de la tribu Pima, enfrentó un duro regreso a la vida civil y sufrió de alcoholismo hasta su muerte prematura. Después de la guerra, Iwo Jime siguió siendo una base militar estadounidense hasta que fue devuelta a Japón en 1968 en virtud de un acuerdo de paz. Hoy en día, la isla alberga monumentos dedicados a la memoria de los combatientes de ambos bandos. Las ceremonias conmemorativas anuales atraen a los veteranos supervivientes y sus familias, lo que refuerza la importancia histórica de la batalla. Iwo Jime también dejó un legado cultural. Se han creado películas, documentales y libros para contar su historia. Entre las representaciones más conocidas se encuentran las películas de Clint Eastwood, La conquista del honor, y Cartas desde Iwo Jime, que exploran la batalla desde las perspectivas estadounidense y japonesa, destacando la complejidad humana presente en ambos lados del conflicto. Desde una perspectiva militar, la captura de Iwo Jime aceleró la campaña aérea contra Japón. Los B-29, que anteriormente habían tenido dificultades en sus largos vuelos desde las Islas Marianas, ahora podían contar con Iwo Jime como base segura para repostar y repostar. Refacción. Se estima que alrededor de 2.400 aviones dañados aterrizaron en Iwo Jime durante los próximos meses, salvando miles de vidas estadounidenses. A pesar de su importancia estratégica, muchos historiadores han cuestionado si la batalla fue realmente necesaria, considerando el alto costo humano. Algunos argumentan que se podrían haber evitado las defensas japonesas en lugar de atacarlas directamente. Sin embargo, en ese momento, la captura de Iwo Jime parecía indispensable para los planificadores de guerra,
que ya predecían una invasión del principal territorio japonés. La historia de Iwo Jime es un ejemplo condenatorio del precio de la guerra. La brutalidad de la batalla, el sufrimiento de los soldados y el impacto en sus familias se recuerdan en las palabras grabadas en el Memorial de Guerra del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Arlington, de donde vinieron, a dónde fueron, se cuentan las historias, pero para aquellos que lucharon en Iwo Jime, sus historias nunca terminarán. A medida que los supervivientes envejecen y los recuerdos de la guerra se desvanecen con el paso de las generaciones, Iwo Jime sigue siendo un poderoso testimonio de sacrificio, determinación y coraje en uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. La batalla, aunque sangrienta y devastadora, supuso un hito en el camino hacia el fin de la guerra en el Pacífico y la rendición definitiva de Japón, que se produciría apenas unos meses después, tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Después de que terminó la batalla de Iwo Jime, el mundo se sumergió aún más en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Los feroces combates en la isla mostraron al alto mando estadounidense lo que les esperaba a sus tropas en una posible invasión del Japón continental. La resistencia japonesa en Iwo Jime fue mucho más brutal de lo que los estrategas habían previsto y el costo humano se convirtió en un factor crucial en las decisiones militares posteriores. Con la captura de Iwo Jime, Estados Unidos aseguró un punto estratégico para sus bombarderos B-29, permitiendo continuos ataques al corazón de Japón. Sin embargo, incluso con este avance, los japoneses demostraron que no se rendirían fácilmente. Los planes para la invasión de Okinawa ya estaban en marcha, y los marines que sobrevivieron a la pesadilla de Iwo Jime fueron enviados a esta nueva campaña, marcada por combates aún más devastadores. Mientras tanto, en Japón, el impacto de la derrota en Iwo Jime también fue profundo. El alto mando japonés reconoció que resistir hasta el último hombre era una estrategia eficaz para infligir tantas bajas al enemigo como fuera posible. La batalla sirvió de modelo para la defensa de Okinawa e incluso del propio territorio japonés. Se convocó a civiles para un entrenamiento militar de último momento y se intensificó la cultura del sacrificio total. En Estados Unidos se celebró la victoria en Iwo Jime, pero no se ignoró el elevado número de víctimas. Los combatientes estadounidenses regresaron a sus bases cargando con un trauma físico y psicológico permanente. Muchos perdieron a amigos cercanos durante los combates y presenciaron horrores indescriptibles en las trincheras improvisadas, las cuevas oscuras y las playas ensangrentadas de la isla. La fotografía de Joe Rosenthal siguió circulando por los periódicos y revistas estadounidenses, convirtiéndose en un poderoso símbolo nacional. El gobierno de Estados Unidos aprovechó la imagen como instrumento de movilización. La campaña de financiación de la guerra, Bonstour, se vio impulsada por la popularidad de la fotografía, y los 3 marines supervivientes representados en la imagen fueron enviados de ciudad en ciudad para recaudar dinero para el esfuerzo bélico. Eran considerados héroes, pero en su corazón llevaban el peso de haber sobrevivido cuando tantos de sus compañeros no tuvieron tanta suerte. La batalla también inspiró numerosas obras literarias y cinematográficas. Los libros escritos por veteranos, como Flags of Our Fathers, de James Bradley, ayudaron a humanizar a los soldados y detallaron el sufrimiento y la gloria experimentados en Iwo Jime. Estas historias reforzaron la memoria del sacrificio realizado por los marines y solidificaron el lugar de Iwo Jime en la memoria colectiva estadounidense. Mientras tanto, en Japón, Iwo Jime se convirtió en un símbolo de lucha heroica y resistencia implacable. El general Kuribayashi, cuyo firme liderazgo e ingeniosas estrategias fueron cruciales para prolongar la batalla, fue tratado como un héroe nacional. Su última carta a su familia, llena de resignación y amor por Japón, circuló ampliamente después de la guerra y se convirtió en un trágico testimonio de su lealtad y sacrificio. Con el paso de las décadas, Iwo Jime siguió ocupando un lugar especial en la memoria histórica. En 1968, Estados Unidos devolvió la isla a Japón y hoy permanece bajo el control de las fuerzas de autodefensa japonesas. Aunque la isla está cerrada al público,
Se celebran ceremonias anuales para honrar a los muertos de ambos bandos. Los veteranos estadounidenses y japoneses, algunos de ellos antiguos enemigos directos, se han unido a lo largo de los años para rendir homenaje y compartir sus historias, convirtiendo el recuerdo de una batalla sangrienta en un símbolo de reconciliación. La presencia de antiguos túneles, búnkeres y fortificaciones aún intactas en Iwo Jima sirve como un recordatorio silencioso de cuán profundamente la guerra marcó la isla. El terreno accidentado y las playas cubiertas de ceniza volcánica son testimonio vivo de los intensos combates que allí tuvieron lugar, donde tantos hombres perecieron en nombre de sus naciones. La batalla de Iwo Jima sigue siendo un capítulo doloroso y heroico en la historia de la humanidad. Es una lección sobre el coraje, el sacrificio y el sufrimiento que trae la guerra. Aunque la batalla terminó hace casi 8 décadas, sus recuerdos continúan inspirando y enseñando a generaciones sobre el costo de la guerra y la importancia de la paz. La historia de Iwo Jima no es solo una historia de guerra, sino también un recordatorio de la resiliencia humana ante la adversidad más extrema. Tras la batalla de Iwo Jima, surgió en el escenario del Pacífico otro devastador enfrentamiento, la batalla de Okinawa, considerada la batalla más grande y sangrienta de la Guerra del Pacífico. Llevada a cabo entre abril y junio de 1945, esta operación fue la última gran ofensiva antes del final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el apogeo del conflicto entre Estados Unidos y Japón. Okinawa era la mayor de las islas Ryukyu y estaba situada a solo 550 kilómetros del Japón continental, lo que la convertía en un objetivo estratégico vital para Estados Unidos. Capturar Okinawa significaría tener una base aérea lo suficientemente cerca como para llevar a cabo bombardeos devastadores sobre las principales ciudades japonesas, además de servir como punto de partida para una posible invasión terrestre de Japón. Preparativos para la batalla. El ejército imperial japonés era consciente de la importancia de Okinawa y reunió alrededor de 110.000 soldados bajo el mando del general Mitsuru Ushijime. La estrategia defensiva empleada por los japoneses fue similar a la utilizada en Iwo Jima, pero a una escala mucho mayor. Construyeron una vasta red de fortificaciones subterráneas, cuevas y túneles a lo largo de las cadenas montañosas de Okinawa, transformando la isla en una fortaleza casi impenetrable. Del lado estadounidense, la fuerza de invasión era inmensa, compuesta por más de 180.000 marines y soldados del ejército de los Estados Unidos, apoyados por una poderosa flota naval de alrededor de 1.500 buques de guerra, incluidos portaaviones, acorazados, cruceros y destructores. La operación recibió el nombre en código Operación Iceberg, lo que refleja la expectativa de una batalla larga y brutal. Desembarco y primer contacto. El 1 de abril de 1945, las tropas estadounidenses desembarcaron en las playas de Okinawa sin apenas resistencia. Al igual que en Iwo Jima, los japoneses adoptaron una estrategia de defensa en profundidad, lo que permitió a los estadounidenses avanzar hacia el interior de la isla, donde se prepararon trampas y posiciones fortificadas. El avance inicial fue rápido, pero pronto los combates se intensificaron en regiones montañosas, como las laderas de la cordillera Suri, donde los japoneses habían concentrado sus principales defensas. Intensos combates y guerra suicida. Los combates en Okinawa fueron una pesadilla para los estadounidenses. La lluvia constante convirtió la isla en un campo de barro y desesperación. Los combates cuerpo a cuerpo en las cuevas y túneles fueron frecuentes y brutales, con numerosas bajas en ambos bandos. Los japoneses utilizaron una táctica despiadada de guerra de guerrillas, emboscadas y ataques suicidas. Una de las características más notorias de la batalla de Okinawa fue el uso masivo de kamikazes, pilotos japoneses entrenados para estrellar deliberadamente sus aviones cargados de explosivos contra buques de guerra estadounidenses. Se llevaron a cabo más de 1.500 ataques suicidas, que hundieron decenas de barcos y provocaron importantes daños a la flota estadounidense. El acorazado USS Bunker Hill sufrió graves daños y cientos de marineros murieron tras 2 ataques kamikazes consecutivos. La caída de Okinawa. Después de semanas de intensos combates,
las líneas defensivas japonesas comenzaron a desmoronarse. En junio de 1945, el general Mitsuru Ushijime y su jefe de personal, el general Isamu Cho, optaron por cometer seppuku, suicidio ritual, en lugar de rendirse a las fuerzas estadounidenses. Los últimos focos de resistencia fueron eliminados poco después, poniendo fin oficialmente a la batalla. Consecuencias devastadoras. El coste humano de la batalla de Okinawa fue colosal. Más de 12.000 soldados estadounidenses murieron, mientras que más de 100.000 soldados japoneses murieron en combate o se suicidaron para evitar ser capturados. Trágicamente, alrededor de 150.000 civiles de Okinawa también perdieron la vida, víctimas de los combates, los bombardeos y la brutalidad infligidos por ambos bandos. La victoria en Okinawa proporcionó a Estados Unidos una base estratégica para ataques directos contra Japón. Sin embargo, la batalla también alertó a los comandantes militares estadounidenses sobre lo que sería necesario para invadir territorio japonés. Las bajas masivas en Okinawa llevaron directamente a la decisión de utilizar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en un intento de forzar la rendición de Japón sin una invasión terrestre, lo que podría haber resultado en millones de muertes. Legado histórico. La batalla de Okinawa se convirtió en una de las más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial. Simbolizaba el apogeo de la resistencia japonesa y la devastación del conflicto en el Pacífico. Hasta el día de hoy, Okinawa conserva profundas cicatrices de esa batalla. Monumentos y memoriales honran a las víctimas de ambos lados y se llevan a cabo ceremonias anuales para recordar los horrores del pasado. Al igual que Iwo Jime, Okinawa ha quedado inmortalizada en la historia militar y la cultura popular. Documentales, películas y libros han explorado el sufrimiento de los soldados, la tragedia de los civiles y el coraje demostrado por los combatientes de ambos bandos. La batalla es también un recordatorio eterno de los costos extremos de la guerra, especialmente cuando se libra hasta el último hombre, en un entorno donde no había esperanza de rendición o misericordia. Con el fin de la batalla de Okinawa, la Guerra del Pacífico entró en su fase final y más oscura. Japón quedó devastado por incesantes ataques aéreos, y ciudades enteras fueron destruidas por bombardeos estratégicos llevados a cabo por los B-29 estadounidenses. Mientras tanto, la tenaz resistencia de los soldados japoneses en Iwo Jime y Okinawa hizo que Estados Unidos reconsiderara una invasión terrestre del Japón continental, que parecía cada vez más inevitable y aterradora. Tras la conquista de Okinawa, la campaña de bombardeo se intensificó. La ciudad de Tokio en particular sufrió uno de los ataques más devastadores en marzo de 1945, cuando bombarderos B-29 lanzaron más de 2.000 toneladas de bombas incendiarias en una sola noche. El ataque provocó una tormenta de fuego que destruyó gran parte de la ciudad y mató a más de 100.000 civiles, una de las mayores masacres de civiles de la guerra. Este patrón continuó con ataques a otras ciudades japonesas importantes, como Nagoya, Osaka y Kobe, donde las bombas incendiarias convirtieron en cenizas barrios enteros. La devastación fue tan grave que incluso con la flota naval japonesa prácticamente destruida y la fuerza aérea japonesa reducida a escombros, el liderazgo militar japonés se negó a considerar la rendición. Preparativos para la Operación Caída. Ante la inquebrantable resistencia de Japón, Estados Unidos comenzó los preparativos para la Operación Caída, la invasión planificada del Japón continental. Esta operación se dividió en dos fases principales: Operación Olímpica, que implicaría la invasión de la isla de Kyushu, y Operación Kourenit, la invasión de Hanshu y la toma de Tokio. Las estimaciones preliminares apuntaban a millones de víctimas en ambos bandos. Las Fuerzas Armadas japonesas estaban preparando una defensa total. Los civiles fueron entrenados para luchar con lanzas de bambú, cuchillos e incluso armas improvisadas, esperando una guerra sangrienta de exterminio total. El emperador Hirohito, aunque presionado por algunos de sus asesores para negociar una rendición, los militares lo convencieron de que resistir hasta el final sería la única manera de salvar el honor de Japón. La llegada de las bombas atómicas.
En medio de estos preparativos, en Estados Unidos se estaba completando el proyecto más mortífero de la historia militar, el Proyecto Manhattan, que resultó en la construcción de las primeras bombas atómicas. El 16 de julio de 1945, Estados Unidos llevó a cabo con éxito la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México, llamada Prueba Trinity. La era nuclear había comenzado. Ante la negativa de Japón a rendirse tras el ultimátum dado en la conferencia de Potsdam, el presidente estadounidense Harry S. Truman autorizó el uso de bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Inoue Gay lanzó la bomba Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima, matando instantáneamente a unas 80.000 personas y dejando a decenas de miles más gravemente heridas. Incluso ante esta destrucción catastrófica, los dirigentes japoneses no se rindieron. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, se lanzó sobre Nagasaki una segunda bomba, llamada Fat Man, que mató a unas 70.000 personas. La combinación de bombas atómicas, la destrucción causada por los bombardeos convencionales y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón invadiendo Manchuria obligaron a Japón a reconsiderar su posición. La rendición final. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito pronunció un discurso histórico ante el pueblo japonés, anunciando la rendición incondicional de Japón. Fue la primera vez que muchos japoneses escucharon la voz de su emperador. Declaró que el uso de un arma, terrible y cruel, había hecho imposible continuar la guerra. Para muchos japoneses, acostumbrados a una cultura de sacrificio y resistencia a muerte, escuchar que su país se rendiría fue un shock profundo e incomprensible. La ocupación estadounidense y el fin de la guerra en el Pacífico. El 2 de septiembre de 1945 se firmó la rendición oficial a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio. Estuvieron presentes representantes de las fuerzas aliadas y del liderazgo japonés. La firma marcó formalmente el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de una larga ocupación militar estadounidense de Japón. Durante la ocupación, Japón pasó de ser una nación militarista a una democracia constitucional bajo la supervisión del general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico. Se desmantelaron las instituciones militares y Japón se reinventó como una nación pacífica comprometida con la reconstrucción económica y la cooperación internacional. Legado de la guerra en el Pacífico. Las batallas de Iwo Jima, Okinawa, los bombardeos masivos y las explosiones atómicas dejaron un profundo legado en la memoria colectiva de la humanidad. Los horrores vividos en el Pacífico siguen siendo estudiados y recordados como una advertencia sobre los límites de la guerra y la devastación causada por los conflictos armados. Los cementerios militares, monumentos conmemorativos y museos de todo el mundo mantienen viva la historia de estas batallas. Hiroshima y Nagasaki, en particular, se han convertido en símbolos universales del sufrimiento causado por las armas nucleares y la lucha por la paz mundial. La Guerra del Pacífico, con su intensidad, brutalidad e innovación tecnológica, transformó profundamente el siglo XX y dio forma a la geopolítica global en las décadas siguientes. Su impacto continúa resonando a lo largo de la historia moderna, recordándonos las tragedias que ocurren cuando la humanidad pierde el control sobre su propia destructividad. Con la rendición de Japón en 1945, la Segunda Guerra Mundial finalmente llegó a su fin, poniendo fin al capítulo más sangriento de la historia moderna. El teatro del Pacífico fue escenario de batallas épicas, como las de Iwo Jima, Okinawa y los devastadores bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Estas batallas no solo moldearon los destinos de las naciones, sino que también redefinieron el significado del sacrificio, la resiliencia y la supervivencia. Japón emergió de las cenizas como una nación renovada, mientras Estados Unidos se consolidaba como una superpotencia global. Las historias de valentía, sufrimiento y determinación de los soldados y civiles que vivieron esta era continúan inspirándonos y enseñándonos sobre los costos y consecuencias de la guerra global.
Incluso después de la firma de la rendición japonesa el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri, el impacto de la guerra en el Pacífico siguió dando forma al mundo durante décadas. Japón se enfrentaba a una devastación sin precedentes, sus ciudades estaban en ruinas, su economía se había derrumbado y millones de personas se habían quedado sin hogar. Al general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico, se le encomendó la tarea de liderar la ocupación y reconstrucción de Japón. La reconstrucción de Japón. Bajo la supervisión de MacArthur, se promulgó una nueva constitución en 1947, conocida como la Constitución de Japón, que transformó al país en una monarquía constitucional pacifista. El emperador Hirohito renunció oficialmente a su divinidad, convirtiéndose en una figura simbólica. El ejército japonés se disolvió y se creó una nueva fuerza de autodefensa. La economía japonesa se reconstruyó desde cero, con reformas agrícolas, industriales y educativas que estimularon un crecimiento extraordinario en las décadas siguientes. Japón también recibió un apoyo económico masivo de Estados Unidos, particularmente a través del Plan Dodge, que estabilizó la economía japonesa. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, también ayudó a acelerar la recuperación japonesa, ya que Japón sirvió como base estratégica para Estados Unidos durante el conflicto. Memoria y conmemoración. A medida que Japón se modernizó y se convirtió en una potencia económica mundial, su historia de guerra no fue olvidada. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki se han convertido en símbolos mundiales de paz. El Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki reciben a millones de visitantes cada año y sirven como recordatorios de las tragedias humanas causadas por la guerra. En Estados Unidos, monumentos como el Monumento Marino de Iwo Jima en Washington, D.C. honran a quienes lucharon en las batallas más brutales del Pacífico. El famoso discurso del general MacArthur ante el Congreso de los Estados Unidos en 1951 todavía resuena en la memoria histórica: los viejos soldados nunca mueren, simplemente desaparecen. Lecciones duraderas. La Guerra del Pacífico dejó lecciones duraderas sobre diplomacia, guerra y paz. Los juicios por crímenes de guerra celebrados en Tokio sentaron precedentes para el derecho internacional y responsabilizaron a los líderes militares y políticos japoneses por sus acciones durante la guerra. Estas sentencias tuvieron eco en los tribunales internacionales establecidos después de otros conflictos en las décadas siguientes. Impacto geopolítico. Con el fin de la guerra, Japón y Estados Unidos pasaron de ser enemigos mortales a aliados estratégicos. Durante la Guerra Fría, Japón se convirtió en un baluarte contra la expansión comunista en Asia, fortaleciendo su alianza militar y económica con Estados Unidos. Además, el ascenso de Japón como superpotencia económica en los años 1970 y 1980 fue un fenómeno histórico notable. Empresas como Toyota, Sony y Panasonic se convirtieron en gigantes mundiales, simbolizando el milagro económico japonés. La tecnología japonesa ha transformado industrias enteras, desde la producción de automóviles hasta la electrónica de consumo, dando forma al mundo moderno. El mundo actual y la memoria viva. Hoy en día, los recuerdos de la Guerra del Pacífico siguen vivos en ambos lados del conflicto. Los supervivientes, veteranos e historiadores siguen contando sus historias, manteniendo vivas las lecciones de esta época. La cooperación económica entre Japón y Estados Unidos se considera una de las más exitosas de la historia moderna y muestra cómo las naciones pueden surgir de las cenizas de la guerra para lograr prosperidad y paz. Con el paso de los años, Japón se consolidó como una de las mayores potencias económicas del mundo, pero el impacto social y psicológico de la guerra en el Pacífico quedó profundamente arraigado en la memoria colectiva de su población. Las siguientes generaciones heredaron un país reconstruido, pero lleno de recuerdos dolorosos. Muchos supervivientes de la bomba atómica, conocidos como Hibakusa, se enfrentaron a discriminación y problemas de salud a lo largo de su vida. Sus testimonios sirvieron para alertar al mundo sobre los horrores de las armas nucleares. En Estados Unidos,
el periodo de posguerra también trajo desafíos importantes. Miles de veteranos que lucharon en las campañas del Pacífico regresaron a casa con cicatrices físicas y emocionales. La Guerra del Pacífico fue una experiencia brutal, que implicó combates cuerpo a cuerpo, dificultades extremas e intensos traumas psicológicos. Los soldados que sobrevivieron a batallas como Iwo Jima y Okinawa a menudo enfrentaron dificultades para readaptarse a la vida civil. Las tensiones de la Guerra Fría y el legado militar. La destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de un nuevo conflicto global moldearon el panorama político y militar de las décadas siguientes. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó a la militarización de Asia, donde Japón desempeñó un papel estratégico como aliado estadounidense. Se establecieron bases militares en suelo japonés, particularmente en Okinawa, donde la presencia militar estadounidense sigue siendo un punto de tensión en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Mientras tanto, Japón firmó el Tratado de San Francisco en 1951, que restableció su soberanía en 1952, pero mantuvo su constitución pacifista. Esta decisión fue controvertida ya que significaba que Japón no podía mantener un ejército convencional, limitando sus fuerzas de autodefensa a la defensa nacional. Sin embargo, durante la Guerra Fría, Japón se convirtió en un importante aliado militar y económico de Estados Unidos, ayudando a contener la expansión del comunismo en Asia. Reparaciones y reuniones históricas. Durante las décadas de 1960 y 1970, Japón hizo importantes esfuerzos para reconciliarse con los países que sufría bajo su ocupación militar. Corea del Sur y China, dos de las naciones más afectadas por las políticas expansionistas de Japón, recibieron reparaciones económicas y acuerdos comerciales favorables. Sin embargo, las relaciones entre estos países siguen siendo complejas, y ocasionalmente resurgen en el ámbito diplomático disputas territoriales y recuerdos de guerra. Por otro lado, muchos veteranos estadounidenses y japoneses comenzaron a visitar viejos campos de batalla en busca de respuestas y reconciliación. Reuniones emotivas tuvieron lugar en lugares como Iwo Jima y Okinawa, donde exsoldados de ambos bandos se reunieron para recordar a sus camaradas caídos y compartir sus experiencias de guerra. Expansión económica e innovación tecnológica. Al mismo tiempo, Japón inició un periodo de impresionante crecimiento económico. Con la ayuda de la inversión extranjera y una cultura de trabajo disciplinada, el país se ha convertido en una de las economías más grandes del mundo. Empresas como Sony, Toyota, Mitsubishi y Panasonic dominaron los mercados globales, introduciendo tecnologías innovadoras que dieron forma a la vida moderna. Las décadas de 1970 y 1980 estuvieron marcadas por el ascenso de Japón como superpotencia económica, siendo reconocido como el centro de excelencia en tecnología y manufactura. Sin embargo, esta expansión también trajo desafíos, como la burbuja económica que estalló a principios de la década de 1990 y desembocó en una crisis financiera que duró más de una década. Memoria y cultura popular. El recuerdo de la Guerra del Pacífico sigue vivo en la cultura popular japonesa y estadounidense. Películas como Cartas desde Iwo Jima y La Conquista del Honor, ambas dirigidas por Clint Eastwood, exploraron diferentes perspectivas sobre la batalla más emblemática del teatro del Pacífico. Los mangas y el anime también abordaron temas relacionados con la guerra, como la tragedia de Hiroshima retratada en La tumba de las luciérnagas, una película profundamente conmovedora que expone el sufrimiento de los niños durante los últimos días de la guerra. En Estados Unidos, Hollywood produjo una serie de películas épicas y documentales sobre la guerra, como Pearl Harbor y la serie The Pacific, basada en historias reales de marines estadounidenses durante la campaña en el Pacífico. Impacto global y reflexión continua. Con el tiempo, la Guerra del Pacífico se ha convertido en uno de los capítulos más estudiados y documentados de la historia contemporánea. Historiadores y académicos continúan analizando sus causas, estrategias y consecuencias, buscando lecciones para evitar futuras tragedias similares.
La guerra cambió para siempre el equilibrio de poder global, transformando a Estados Unidos en una superpotencia militar y económica y redefiniendo a Asia como un centro de poder estratégico. Con el paso de las décadas, el impacto de la guerra en el Pacífico continuó influyendo en la política, la economía y la cultura globales. Japón, después de resurgir de las cenizas, se convirtió en una nación pacifista y un centro de innovación tecnológica y cultural. Sin embargo, las marcas del conflicto aún son visibles en las relaciones diplomáticas entre países asiáticos y en los debates históricos sobre la responsabilidad de la guerra y la memoria colectiva. La Guerra Fría y la geopolítica asiática. La Guerra del Pacífico dejó un vacío de poder en Asia, que rápidamente fue llenado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Japón se convirtió en un pilar estratégico para Estados Unidos en el Pacífico, sirviendo como base militar vital durante la Guerra de Corea, 1950 a 1953, y la Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Durante estas décadas, Estados Unidos invirtió fuertemente en Japón, ayudando a transformar su economía y manteniendo una presencia militar constante. Disputas territoriales y memoria de guerra. A pesar de la reconstrucción y el desarrollo económico, las tensiones persisten hasta el día de hoy debido a disputas territoriales y recuerdos dolorosos. Las islas Senkaku/Diagonal-Diaoyu, reclamadas por Japón y China, y las islas Kyurus, disputadas entre Japón y Rusia, siguen siendo focos de tensión diplomática. Además, la cuestión de las mujeres de Solás, mujeres obligadas a ser esclavas sexuales por el ejército japonés durante la guerra, sigue siendo un tema delicado en las relaciones entre Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos. Varios gobiernos japoneses han ofrecido disculpas oficiales a lo largo de los años, pero el debate sobre la responsabilidad histórica persiste en las relaciones diplomáticas. El ascenso de China y la reconfiguración de Asia. Con el fin de la Guerra Fría comenzó un nuevo capítulo en la historia asiática. China, devastada por la ocupación japonesa en tiempos de guerra, se ha convertido en una superpotencia económica y militar en las últimas décadas. Este ascenso reconfiguró el equilibrio de poder en la región y colocó a Japón en una posición delicada, equilibrando su relación histórica con Estados Unidos y su proximidad geográfica y económica a China. Tecnología y cultura japonesas en el mundo. Paralelamente a las disputas geopolíticas, Japón se ha ganado corazones y mentes en todo el mundo a través de su cultura popular. Desde la década de 1980, el país se ha convertido en un centro de cultura global, exportando anime, manga, videojuegos y tecnologías de vanguardia. Empresas como Nintendo, Sony y Toyota han convertido a Japón en líder en innovación y entretenimiento. Películas premiadas como El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki y series icónicas como Naruto, Dragon Ball y One Piece han acercado la cultura japonesa a millones de personas en todo el mundo. Esta diplomacia cultural ayudó a Japón a construir una imagen positiva y a superar en parte el oscuro legado de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Ceremonias de paz y reconciliación. Cada año, el 6 de agosto, la ciudad de Hiroshima celebra una ceremonia solemne en memoria de las víctimas del primer bombardeo atómico de la historia. Una llama eterna arde en el Parque Memorial de la Paz, que simboliza el deseo de un mundo libre de armas nucleares. Nagasaki celebra una ceremonia similar el 9 de agosto. Estos acontecimientos son seguidos por líderes mundiales, supervivientes y sus descendientes, que siguen compartiendo historias sobre la tragedia de la guerra y la necesidad de paz. Las palabras, nunca más, están grabadas en varios monumentos en todo Japón, recordando a todos los horrores causados por el conflicto. Memoria viva y desafíos futuros. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, el impacto de la Guerra del Pacífico sigue vivo. La memoria histórica es un campo de constante disputa e interpretación. Libros de historia, películas, series y documentales continúan explorando las complejidades del conflicto, sus causas y sus consecuencias. Si bien Japón celebra su éxito como potencia económica y cultural global,
todavía enfrenta desafíos relacionados con su historia en tiempos de guerra. La búsqueda de la reconciliación y la comprensión sigue siendo un proceso continuo, al igual que los esfuerzos para garantizar que las lecciones del pasado nunca se olviden. Mientras Japón continuaba su camino de reconstrucción y crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo seguía lidiando con las profundas cicatrices dejadas por la guerra en el Pacífico. El impacto del conflicto ha moldeado generaciones, influido en la política global y redefinido el equilibrio de poder en Asia y Occidente. El renacimiento japonés en el siglo XX. Durante las décadas de 1960 y 1970, Japón experimentó un periodo de crecimiento económico sin precedentes, a menudo llamado el milagro económico japonés. En tan solo unos años, el país pasó de ser una nación devastada por la guerra a una de las mayores potencias económicas del planeta. La clave de este éxito fue una combinación de políticas económicas visionarias, innovación tecnológica y una fuerza laboral altamente disciplinada y educada. Las empresas japonesas comenzaron a dominar los mercados globales, especialmente en los sectores de la automoción, la electrónica y la tecnología. Toyota, Honda, Sony y Panasonic se han convertido en sinónimos de calidad y eficiencia, ayudando a redefinir los estándares globales de producción industrial. La Expo 1970, celebrada en Osaka, fue un hito histórico que simbolizó el renacimiento de Japón como una nación moderna y progresista. El evento atrajo a millones de visitantes de todo el mundo y consolidó la posición de Japón como líder mundial en innovación y cultura. Memoria de guerra y cuestiones no resueltas. A pesar del éxito económico, el recuerdo de la guerra permaneció vivo tanto en Japón como en los países vecinos. La memoria histórica del conflicto aún genera tensiones políticas en Asia, especialmente con China y Corea del Sur, debido a las atrocidades cometidas durante la guerra. Un tema particularmente controvertido es el del santuario Yasukuni de Tokio, que honra a los soldados japoneses muertos en la guerra, incluidos algunos condenados como criminales de guerra en los juicios de Tokio. Las visitas de políticos japoneses al santuario provocan reacciones internacionales hasta el día de hoy, reavivando dolorosos recuerdos en los países vecinos. Los juicios de Tokio, celebrados después de la guerra, fueron el equivalente asiático de los juicios de Nuremberg en Europa. Los líderes militares y políticos japoneses fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra, pero muchos historiadores señalan que algunas figuras importantes escaparon del castigo gracias a la intervención estadounidense, que quería evitar el colapso político en Japón durante la Guerra Fría. Impacto cultural y globalización. En los años siguientes, Japón se convirtió no solo en una potencia económica sino también en una fuerza cultural global. Películas como Akira, Godzilla, y producciones del estudio Ghibli, como El viaje de Chihiro, conquistaron al público internacional y presentaron la cultura japonesa al mundo de forma positiva. La cultura japonesa se hizo famosa a nivel mundial e influyó en todo, desde la moda hasta la música y el arte. El manga y el anime se han convertido en fenómenos culturales internacionales y Japón ha asumido un papel central en la creación de tendencias y el desarrollo de tecnologías de vanguardia. La presencia estadounidense y el Japón moderno. Aunque Japón recuperó su soberanía en 1952, la presencia militar estadounidense siguió siendo significativa. La base militar de Okinawa sigue siendo un punto de tensión en las relaciones entre ambos países. Aunque la alianza militar se considera vital para la estabilidad de Asia, muchos residentes locales todavía se oponen a la presencia estadounidense debido a preocupaciones de seguridad y disputas territoriales. La era contemporánea, cooperación y rivalidades. En las últimas décadas, Japón ha consolidado su posición como una de las economías más avanzadas del mundo, pero también ha enfrentado nuevos desafíos. El ascenso de China como superpotencia económica y militar ha transformado el panorama geopolítico asiático. Las disputas territoriales en el mar de China Oriental y los conflictos diplomáticos continúan colocando a Japón y China en posiciones opuestas, aunque los dos países mantienen una fuerte interdependencia económica. Además,
Las relaciones entre Japón y Corea del Sur siguen marcadas por tensiones históricas, pero con esfuerzos periódicos para alcanzar reconciliaciones diplomáticas y acuerdos económicos. La búsqueda de la paz y la estabilidad. A pesar de las complejidades geopolíticas, Japón sigue siendo un firme defensor de la paz mundial. El país ha asumido un papel central en organismos internacionales como Naciones Unidas y ha liderado campañas por la no proliferación de armas nucleares, una cuestión profundamente simbólica dado el sufrimiento causado por los bombardeos atómicos. Las ceremonias anuales en Hiroshima y Nagasaki siguen recordando al mundo los horrores de la guerra. La sociedad japonesa, marcada por la tragedia de su historia, mantiene un fuerte compromiso con la diplomacia y el desarrollo sostenible. Recuerdos eternos. El recuerdo de la Guerra del Pacífico persiste como un complejo legado de sufrimiento, heroísmo y resiliencia. Las cicatrices del pasado siguen presentes, pero Japón ha logrado transformar sus tragedias en una historia de renacimiento e innovación. A medida que Japón avanzaba hacia el siglo XXI, el impacto duradero de la guerra en el Pacífico continuó moldeando su papel en el escenario global. El país ha surgido como una nación comprometida con la paz y la cooperación internacional, manteniendo una postura firme contra las armas nucleares y promoviendo el desarme en foros globales. Al mismo tiempo, sus traumáticas experiencias de guerra se transformaron en una lección de resiliencia e innovación. Desafíos internos y reformas políticas. A nivel interno, Japón enfrentó importantes desafíos económicos y demográficos. Después de décadas de crecimiento económico acelerado, la economía japonesa entró en un periodo de estancamiento en la década de 1990, conocido como la década perdida. La burbuja económica estalló, lo que provocó una crisis financiera que dio lugar a importantes reformas económicas. Desde entonces, Japón ha logrado estabilizarse como una potencia económica sólida, pero con un crecimiento más moderado. Al mismo tiempo, el país también enfrentó una crisis demográfica sin precedentes. Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población cada vez más envejecida, Japón ha luchado por encontrar soluciones para sostener su economía y su sistema de seguridad social. Se han suavizado las políticas de inmigración, pero la integración de los trabajadores extranjeros sigue siendo un tema delicado en una sociedad tradicionalmente homogénea. Tecnología e innovación sin límites. Incluso con sus desafíos económicos y sociales, Japón ha mantenido su posición como líder mundial en tecnología e innovación. Empresas como Sony, Nintendo, Toyota y Panasonic continúan dando forma a las industrias globales. Japón destaca especialmente en áreas como la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología y el desarrollo de vehículos eléctricos. La investigación científica también ha colocado a Japón a la vanguardia de la exploración espacial. La Agencia Espacial Japonesa JAXA ha llevado a cabo misiones de gran éxito, incluido el envío de la sonda Hayabusa 2, que trajo muestras de asteroides a la Tierra. Estos avances refuerzan el papel de Japón como nación de innovación e investigación de vanguardia. Papel internacional y diplomacia global. En el ámbito diplomático, Japón se destacó como mediador y defensor del multilateralismo. El país es un miembro activo de las Naciones Unidas, el G7, el G20 y otras organizaciones internacionales. Con su economía robusta y su postura pacifista, Japón ha asumido un papel de liderazgo en temas como el cambio climático, la ayuda humanitaria y la cooperación tecnológica. El país también ha mantenido una alianza estratégica duradera con Estados Unidos, una de las más fuertes del mundo. Aunque la presencia militar estadounidense en Japón es controvertida en algunas regiones, especialmente en Okinawa, la cooperación militar sigue siendo un pilar central de la seguridad del este de Asia. Memorias y legados culturales. A pesar de sus avances en tecnología y diplomacia, Japón nunca abandonó los recuerdos de la Guerra del Pacífico. Hiroshima y Nagasaki siguen siendo centros globales de educación para la paz y la no proliferación nuclear. Cada año, los supervivientes conocidos como Hibakusha comparten sus historias con el mundo,
destacando la importancia de prevenir futuras guerras nucleares. En la cultura popular, la guerra también sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión. Películas como La tumba de las luciérnagas, series de anime como El ataque de los titanes y obras literarias como El último samurái exploran temas de pérdida, sacrificio y redención. Además, Japón se ha convertido en un referente mundial en historias de superación y resiliencia. Desafíos futuros y el legado de la paz. Con un escenario global cada vez más complejo, Japón enfrenta nuevos desafíos, desde disputas territoriales con China y Rusia hasta la competencia económica con otras potencias asiáticas emergentes, como Corea del Sur e India. La inestabilidad en la península de Corea es también una preocupación constante para la seguridad nacional japonesa. A pesar de esto, el compromiso de Japón con la paz y el desarrollo sostenible sigue siendo inquebrantable. La política exterior japonesa sigue centrada en promover el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la construcción de alianzas multilaterales sólidas. El país también ha desempeñado un papel importante a la hora de liderar iniciativas medioambientales, estableciendo objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. Reflexión final: el legado de una nación transformada. Japón ha recorrido un largo camino desde las ruinas que dejó la Segunda Guerra Mundial. De una nación devastada por la guerra, ha pasado a ser un ejemplo de transformación, desarrollo y resiliencia. Su historia sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo incluso las tragedias más oscuras pueden superarse mediante el trabajo duro, la innovación y una búsqueda incesante de la paz. A lo largo de las últimas décadas, Japón ha seguido evolucionando, consolidándose como una potencia global, pero sin olvidar nunca su pasado marcado por la Guerra del Pacífico. Esta memoria histórica ha influido profundamente en la identidad nacional japonesa, dando forma a su política exterior, su cultura y su enfoque único hacia la paz y el desarrollo humano. Educación y memoria histórica. Una de las formas más poderosas con las que Japón mantuvo viva la memoria de la guerra fue a través de su sistema educativo. Las escuelas japonesas enseñan sobre los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, especialmente los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, promoviendo valores de paz y cooperación global. Museos como el Museo de la Paz de Hiroshima y el Museo Nacional de la Guerra en Tokio conservan artefactos, documentos y relatos personales que ayudan a las nuevas generaciones a comprender los horrores del conflicto. Las visitas a estos sitios son una práctica común en las escuelas japonesas, ayudando a crear una sociedad consciente de su pasado y comprometida con la construcción de un futuro mejor. Japón como líder ambiental. Otro aspecto notable del Japón contemporáneo es su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Como nación insular con recursos naturales limitados, Japón ha desarrollado algunas de las tecnologías más avanzadas para la preservación del medio ambiente, el reciclaje y la energía renovable. Innovaciones como los automóviles eléctricos e híbridos, los sistemas de reciclaje urbanos altamente eficientes y el desarrollo de tecnologías de energía limpia como la solar y la eólica han ayudado a Japón a destacarse como un ejemplo de desarrollo sostenible. El país también ha jugado un papel clave en tratados internacionales relacionados con el medio ambiente, como el Protocolo de Kioto, que lleva el nombre de la ciudad japonesa donde se firmó en 1997. Diplomacia y cooperación global. La postura pacifista de Japón sigue dando forma a su política exterior. A pesar de las tensiones ocasionales con vecinos asiáticos como China y Corea del Sur, Japón mantiene una presencia diplomática fuerte y equilibrada en todo el mundo. Su política de poder blando se basa en la cooperación económica, la ayuda humanitaria y la diplomacia cultural. Programas como la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, brindan apoyo económico y tecnológico a los países en desarrollo, ayudando a construir infraestructura, mejorar los sistemas de salud y combatir la pobreza en muchas partes del mundo. Tecnología y futuro digital. Japón también se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en la industria de tecnología e innovación. La robótica,
La inteligencia artificial y la exploración espacial se encuentran entre las áreas en las que el país se destaca, gracias al apoyo gubernamental y una cultura de investigación tecnológica. La creación de robots asistentes, dispositivos médicos avanzados e infraestructura inteligente ha puesto a Japón a la vanguardia de la era digital. Con la evolución de la inteligencia artificial y la automatización, Japón proyecta un futuro digital en el que la tecnología se utiliza para mejorar la calidad de vida de las personas y resolver problemas sociales complejos, como la escasez de mano de obra debido al envejecimiento de la población. Eventos globales y proyección internacional. Japón también se ha convertido en un destino importante para importantes eventos mundiales. La celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19, demostró la capacidad de adaptación y resiliencia del país. La ceremonia de apertura estuvo marcada por un fuerte mensaje de solidaridad y esperanza, destacando la importancia de trabajar juntos para superar las crisis globales. Estos eventos internacionales ayudan a proyectar una imagen moderna e innovadora de Japón al tiempo que refuerzan su compromiso con la paz y la cooperación global. El legado vivo de Hiroshima y Nagasaki. Incluso después de casi 8 décadas desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades siguen siendo símbolos globales de paz y resiliencia. Cada año, el 6 y 9 de agosto, las ciudades celebran conmovedoras ceremonias para recordar a las víctimas y renovar su compromiso con la eliminación de las armas nucleares. Los supervivientes conocidos como Hibakusa siguen compartiendo sus historias con el mundo, mientras las ONG y los activistas trabajan incansablemente para garantizar que las lecciones de Hiroshima y Nagasaki no se olviden. Rumo ao futuro. Com sua história de sofrimento e superacao, o Japão provou que até mesmo as tragédias mais devastadoras podem ser transformadas em oportunidades para construir uma sociedade mais justa, inovadora e comprometida com a paz. A medida que o mundo enfrenta desafios globais como mudanças climáticas, conflitos regionais e crises humanitárias, o Japão permanece como o exemplo de como a memória histórica pode inspirar o futuro melhor. A Nação que renasceu das cinzas da guerra continua a iluminar o mundo com sua cultura rica, sua tecnologia de ponte e seu compromisso inabalável com a paz. E para você? O que mais te impressiona na história de superacao do Japão após a Segunda Guerra Mundial? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conteúdo e deseja explorar mais histórias inspiradoras e emocionantes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdos incríveis sobre a história mundial. Nos vemos na próxima aventura.